Bien, esta es la lección 2. Aplicaciones de la fórmula de Müller, o sea, todo lo que se puede calcular con la fórmula de Müller. En el uno vimos básicamente lo que eran los parámetros que teníamos. Todos dijimos que todo salía a partir de una tabla, ¿cierto? Y bueno, y aquí no está por demás recordarte que no está por demás hacerte el recorderis que está en la unidad, ¿cierto? Bares, en fin, ahí podemos ir observando y de hecho lo vamos a hacer cuáles son las unidades. Bien, pero entonces en esta lección 2 la pregunta para muchos es cuál será la fórmula de Müller. Entonces la fórmula de Müller se puede vestir de muchas maneras, como les digo yo a mis compañeros en el SENA, se pueden vestir de, esta es una de las formas en las cuales, esa es una de las fórmulas, una de las formas de la ecuación de Müller, donde está despejado el valor de P2, o sea, de la presión al final del tramo. Esa es, de la presión al final del tramo. Entonces, la presión al final del tramo es igual a la presión al inicio del tramo elevado al cuadrado menos Q, que es el caudal que circula por cada tramo, o por ese tramo pues en específico el que estemos calculando, gravedad específica del gas que circula por ese tramo elevado a un valor a la 0.425, el diámetro de la tubería, el diámetro interno o efectivo por donde circula el gas, por la longitud total, ¿sí? Y todo eso, pues aquí ya vemos entonces que aparecen una serie de exponentes, 2.725, 1.73913. Este valor que tengo aquí de 0,13 es el que ese valor me absorbe las unidades. Revisemos unidades. ¿Cuáles serían las unidades que yo tendría que tener en cuenta? Entonces las unidades básicamente son, por ejemplo, para presiones, tanto P1 como P2, las unidades que se tienen son en bar, ¿sí? Las unidades que se tienen son en bar. Para este y para este son en bar. Para el caudal son metros cúbicos hora. La gravedad específica esta no tiene unidades, ya que esa gravedad sale de la densidad del gas dividido la densidad del aire. Entonces se cancelarían unidades de densidad, ¿cierto? Si esto que tengo aquí es la densidad del gas, ¿cierto? Sobre densidad del aire. Entonces, obviamente, entonces se cancelan las unidades. Entonces, por eso es que no tiene unidades. La gravedad específica entonces nunca tendrá unidades. Y siempre la gravedad específica de un gas será ¿qué? Siempre ha de ser, la gravedad específica de un gas siempre es la densidad del gas sobre la densidad del aire. Bien, también tenemos aquí este valor absorbe todas estas unidades, hace que sean compatibles, digámoslo así. El diámetro está dado en milímetros y es el diámetro interno de la tubería que vamos a utilizar. Longitud es la longitud total, y esa longitud total es la longitud real más una longitud equivalente debido a cambios de dirección. O sea, se considera que yo puedo traducir, hay un artificio por ahí, la longitud equivalente es aquella longitud que tendría un tramo de tubería equivalente teniendo en cuenta las pérdidas de presión por cambios de dirección y longitud. Pero bueno, eso no es tema aquí. Bien, básicamente es eso. Entonces ahora, si yo miro aquí la tabla, entonces yo voy a distinguir en el primer caso, voy a distinguir en el primer caso qué es lo que tengo. Voy a venir aquí, ¿cierto? Voy a venir aquí y resulta que para este caso yo tengo entonces presión 1 y presión 2. Las voy a señalar. Tengo presión 1 y presión 2.
Bien, ¿qué más tengo? Vamos a buscar a ver si tengo gravedad específica y diámetro. Vengo a buscar a ver si tengo gravedad específica, tengo diámetro y tengo longitud total. ¿Cierto? Tengo gravedad específica, tengo diámetro, tengo longitud total. ¿Listo? Voy a señalarlo aquí. Tengo gravedad específica, tengo diámetro, tengo longitud total. No encuentro el caudal. Voy a mirar a ver si lo tengo, si tenemos el caudal. Vamos a ver si tenemos el caudal. No tenemos el caudal, o sea que es el que tenemos que completar. Tenemos la presión de medición, tenemos que hallar la presión atmosférica, entonces tenemos que completar los datos de presión atmosférica, de caudal, a ver qué otros datos tenemos que completar. Tenemos que hallar la velocidad y el porcentaje de pérdidas. Listo, muy bien. ¿Y todo con qué? Con esta relación que yo tengo aquí, con esta relación. Adicionalmente, ¿con cuál otra? Con esta. Esta es la que me establece el porcentaje de pérdidas que hay en cada tramo. Es decir, si al inicio del tramo la presión era de 100 milibares o de 100 unidades y al final la presión es de 90, entonces la caída de presión será 100 menos 90 sobre 100 por 100, que es un porcentaje. Y ese valor en este caso me da 10. 100 menos 90 sobre 100 por 100, eso me da 10. Ese es el porcentaje de pérdidas de presión que se da en el tramo. Bien, y la velocidad es la velocidad que circula a través del tramo, ¿sí? Esa velocidad es 360 por Q dividido P2 por D al cuadrado, o sea que depende, o sea que primero tenemos que hallar es Q, ¿cierto? Bien, básicamente esos son los parámetros y entonces la forma como los vamos a calcular, ya hicimos un chequeo de qué teníamos, de unidades y de las fórmulas. Muy bien.